No, la vecina empezó a los gritos ahí y un Rottweiler que trajo hace poco, que tiene el dueño de 2 o 3 perros que tiene a los gritos, bueno, el propio Rottweiler agarró a la dueña y la tenía ahí, bastante jodida, salió vino la ambulancia, ahora se la llevaron, la policía también, pero mientras tanto no lo podíamos. Es un perro. Fuiste el primero en llegar a Y fui el primero, le di palazo, le di todo, pero no afloja esos perros con que le agarraba una pata y se me volaba en el aire para morderme. Y bueno, por suerte después llegó otro vecino acá y entre los dos, mientras uno le pegaba, el otro sacó a la mujer que está bastante jodida, bastante y es la dueña. Es la dueña. Y bueno, ahí estaba medio malherida. Sí. Ah, sí, le metimos cuchillo, le metimos lo que viniera, porque ese perro te agarra un pibe acá, ¿sabe qué? Tiene que matarlo ese bicho. Ese bicho uno, hoy la queda ese bicho. Está ahí, está desangrando siempre, escuchame, no puede ser, a la propia dueña vos. A la propia dueña. ¿La tiene, me dijiste hace poco? No, lo tienen, pero ellos lo tienen en otra casa, porque creo que eran, no sé de dónde eran, bien ellos, de los españoles, no sé bien. Hace poco los trajeron los perros, hicieron un buen cerco y todo, lo más bien así. Yo no sabía ese Rottweiler, sinceramente, nunca lo había visto. Se ve que se le escapó a la mujer, pero una mujer de 40 y algo de años, no sé, ¿qué edad tiene? 40 y poco. ¿Y la mujer, el perro lo tiene cerrado o lo tiene suelto? Lo tenía cerrado, todo bien, pero se le escapó, no sé, pero ya estaba con una bolsa con jabón en polvo y todo, como que recién llegó de algún comercio o algo, no sé. Y el perro lo atacó, no había manera, luchó, la mujer luchadora, ojalá salga todo bien, luchadora la mujer hasta lo último, vos, toda sangrada. ¿Sabés la impotencia que tenés? No puede, porque te regarcás, es la verdad, viejo. ¿Entendés? El perro yo le tiraba de la cola de cosas para que la soltara, le arrancaba los pedazos de pelo a la mujer y se me daba vuelta en el aire, hijo. Se daba vuelta en el aire para morderme y me atropelló para acá y ahí fue cuando soltó, pero lastimó todito. Y entre los dos le dimos palo y cuchillo y cosas entre los dos y el perro dale. ¿Dónde la mordió? Dale. Por todos lados la mordió. ¿En la cara más que nada, en la cabeza la mordió? Va vos, ya va, no hay nadie, aguántelo un poquito, viejo. Por todos lados la cara, por todos lados, viejo. Por todos lados. Estaba tirada en el suelo, la tenía era como celoso el perro. Sí, él hacía rato que estaba lidiando con el perro, ya estaba cansado, el perro recién era como que había empezado el perro y bueno, por suerte llegué a mi casa cuando veo un movimiento ahí, enseguida traté de ayudar al vecino agarrando un palo y le damos y el perro estaba totalmente encarnizado que no, le pegábamos y era como nada, y el perro seguía. Por suerte, bueno, gracias a Dios ninguno de los dos se cayó ni nada mientras estábamos enfrentando al perro porque el perro nos atacaba. Pero por suerte, bueno, entre el vecino y eso pudimos, y ahora está herido y bueno, sinceramente esperemos que se muera. Porque un perro así no... Está herido con cuchillo, lo que se casaron a cuchillar a ver si podían sacarse de la, claro, sí, de la mujer. Sí, totalmente, sí. Y un perro así, los chiquilines, los hijos nuestros juegan acá en la calle y no puede estar un perro así. Y bueno, sinceramente vamos a esperar ahora y asegurarnos que se muera. No hay... un perro así no puede estar. El perro está para hacernos feliz, para jugar con ellos, divertirnos, cuidar la casa, pero nunca atacar al amo, nunca atacar al dueño de la casa. Me imagino los nervios que vos pasaste también, la misma pregunta que le hice a él, te la hago a vos también. Sí, totalmente, ¿no? Y además uno también se encarniza, ¿no? Porque claro, lo primero no teníamos, cuando llegué no tenía nada en la mano, y bueno, y tratar de pegarle, como sea, pero bueno, por suerte el vecino estaba bien, ahí encarnizado también con el perro para que no nos atacara a nosotros.